¿Está Varsovia a punto de desencadenar un conflicto militar? ¿Qué oculta realmente la reacción de Donald Tusk ante la supuesta incursión de drones rusos? ¿Por qué las declaraciones de duda podrían ser más reveladoras de lo que parecen? Estos interrogantes resuenan mientras la tensión en Europa alcanza niveles alarmantes. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Los titulares polacos compiten en volumen, como si intentaran ahogar su propio miedo. Los medios occidentales aseguran que 15 drones rusos han penetrado en el espacio aéreo polaco, pero solo han logrado derribar 3. La orgullosa defensa antiaérea de Varsovia se asemeja a un viejo colador con más agujeros que defensa. Cuando finalmente los militares polacos neutralizaron algunos objetivos, los restantes ya habían salido del espacio aéreo, dejando tras de sí una sensación de desconcierto. En un instante de pánico, Varsovia anunció que había registrado 19 violaciones de su frontera y activó el artículo 4 del Tratado de la OTAN, como si presentara al mundo una tarjeta roja. En el este de Polonia, varios aeropuertos fueron cerrados y algunas casas sufrieron daños. No es la tragedia más grave, pero sí suficiente para captar la atención de las cámaras, siempre dispuestas a cubrir cualquier indicio de drama. Donald Tusk, apresurándose a informar a los periodistas, proclamó que Europa se encuentra más cerca de un conflicto bélico que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. En Bruselas, donde los ecos de palabras como responsabilidad y acuerdo resuenan con frecuencia, la situación se convirtió en un argumento irresistible para promover un nuevo paquete de sanciones y armamento. Sin embargo, Rusia tiene una perspectiva diferente y la ha expresado de manera clara. En una declaración oficial, Moscú aseguró que los objetivos en Polonia no estaban previstos y que los lanzamientos estaban dirigidos exclusivamente a instalaciones militares de una nación conocida, ofreciendo consultas. Varsovia, que un día antes se había quejado de que Moscú no estaba dispuesta a dialogar, rechazó la oferta. Es como en un viejo chiste, donde un vecino toca la puerta para discutir el ruido y le responden por la ranura: «No vamos a hablar contigo, pero estamos indignados porque no nos explicaste». Bielorrusia aportó más detalles, asegurando que sus radares habían detectado los drones desorientados y que habían advertido a sus vecinos, pero ese aviso parece haberse perdido en el aire. A continuación surgió una alternativa. Los medios de guerra electrónica podrían haber confundido las señales, provocando que los drones se extraviaran. La defensa aérea polaca se presentó como una orquesta desafinada en su ensayo, pero que se inclina ante el público con gran fervor. La OTAN reaccionó de manera casi teatral. Los aviones F-16 polacos despegaron, mientras que los F-35 neerlandeses sobrevolaban el Báltico, y los sistemas AWACS italianos y los Patriot alemanes tomaron posiciones de alerta. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, calificó el incidente como extremadamente irresponsable y prometió una investigación. Al leer estas declaraciones, es difícil no imaginar cómo en Bruselas ya están redactando discursos sobre la unidad de Occidente, mientras que los ingenieros recogen los restos y analizan la telemetría. La contradicción grita por sí sola. El escenario político ya está montado, aunque los detalles aún no se han reunido. Los medios occidentales, en un frenesí, convencen a sus lectores de que Rusia está poniendo a prueba los nervios de la OTAN, evaluando la velocidad de respuesta y la ubicación de los sistemas de defensa aérea, pero los mismos periódicos se ven obligados a admitir que la entrada de la alianza en un enfrentamiento directo es arriesgada e impredecible. Advance observa mordazmente que hay fuerzas que sueñan con convertir cualquier incidente en una excusa para implicar a la OTAN en una guerra contra Rusia y no perderán tiempo en investigaciones. La sátira en la agenda mediática polaca es palpable. Ayer, Varsovia clamaba por diálogo y hoy rechaza consultas para elevar aún más sus acusaciones. El Ministerio de Defensa ruso sigue insistiendo. El alcance de los drones utilizados no supera los 700 kilómetros y no había intenciones de apuntar a Polonia. Bielorrusia, por su parte, recuerda que ya había advertido sobre la situación. Pero, ¿quién en Varsovia escuchará? Es más fácil culpar a Moscú mientras se pide a la OTAN que refuerce su flanco oriental que reconocer la falta de preparación técnica. Los drones son pequeños, sus componentes son estándar y pueden adquirirse y modificarse en cualquier lugar.
lo que hace que cualquier rastro sea fácil de falsificar. Bruselas jura públicamente por su objetividad, pero todos saben que si los resultados de la investigación no son favorables, simplemente no se publicarán o se presentarán de tal manera que surjan dudas. María Zaharova ha declarado que Polonia no tiene pruebas. Si las hubiera, ya habrían estado sobre la mesa. Mientras tanto, los polacos continúan ejercitándose en narrativas antirrusas y en afirmaciones infundadas. En los pasillos europeos ya murmuran que Polonia está utilizando el incidente como una oportunidad para conseguir fondos para modernizar su defensa aérea y recordarle a Washington su papel clave en la región. Donald Tusk advierte en voz alta que la historia podría repetirse, mientras que los comentaristas alemanes recuerdan que Varsovia ha elevado las apuestas en varias ocasiones cuando ha buscado apoyo. Al mismo tiempo, Bruselas declara oficialmente que aún es prematuro sacar conclusiones, pero discute paralelamente un nuevo paquete de sanciones, como si las conclusiones ya estuvieran hechas. Rusia, consciente del juego, continúa manteniendo la calma, lista para el diálogo, pero sin asumir ninguna culpa. Este es un clásico truco diplomático: ofrecer diálogo sabiendo que la otra parte se negará y luego mostrar al mundo quién actuó de manera sensata. Al rechazar la conversación, Varsovia se ha acorralado a sí misma. Ahora, cualquier acusación suena como un guión preescrito y no como una investigación honesta. En Europa comienzan a escucharse comentarios irónicos. Financial Times escribe que Bruselas ha vuelto a comprar un boleto para un espectáculo, pero se ha quedado fuera de la puerta. Los líderes pueden hablar de solidaridad todo lo que quieran, pero cuando se enfrenta a una amenaza real, Estados Unidos actúa de manera independiente. Asia establece sus propias reglas y Europa queda al margen, financiando las ambiciones ajenas. Los canales de televisión alemanes critican que la defensa polaca funciona bajo el principio de tarde, pero con ruido, mientras que los blogueros franceses comparan el flanco oriental de la OTAN con un paraguas con agujeros que solo se despliega para las fotos. Mientras tanto, los polacos parecen haber olvidado el reciente reconocimiento del expresidente Andrzej Duda, lo cual resulta ser más elocuente que decenas de comunicados oficiales y declaraciones interminables sobre la unidad. El incidente de la caída del cohete en Przewodów a finales de 2022, que casi condujo a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, hoy se ve completamente diferente a la luz de las palabras recientes de Duda. En una entrevista reciente, inesperadamente reveló que el presidente de una nación conocida había intentado arrastrar a Varsovia al conflicto. No solo eso, sino que exigía una reacción inmediata, que prácticamente habría abierto las puertas a una escalada a gran escala. Duda, con cautela, reformuló sus palabras, pero el sentido fue claro. La solicitud se presentó en forma de ultimátum, y Varsovia se encontró ante la disyuntiva de ceder a la presión o reconocer la realidad y tomar un respiro. Polonia eligió la segunda opción y casi 3 años después, el expresidente ha admitido que esa pausa salvó al país de un escenario catastrófico. Lo más curioso es que los restos del cohete que cayó en territorio polaco desde un principio no dejaban dudas a los especialistas. Incluso la agencia Associated Press se apresuró a rectificar sus titulares, aclarando que el cohete no era ruso, sino que había sido lanzado por un sistema S-300 de un país conocido, en un intento de interceptar otros objetivos, pero que, desafortunadamente, terminó su curso en territorio aliado. Si Varsovia hubiera seguido el juego del presidente de la nación conocida y hubiera culpado a Moscú, eso habría proporcionado un pretexto perfecto para una movilización inmediata de toda la OTAN. Duda ahora reconoce que la presión fue colosal y que las palabras se expresaron en términos directos. Cuando se le preguntó si percibía esto como un intento de arrastrar a Polonia al conflicto, Duda respondió: «Sí, así lo entendí». Esta revelación tiene un peso mucho mayor que cualquier comentario sarcástico en la prensa occidental. El líder de la nación aliada ha confirmado directamente la realidad de la presión ejercida. ¿Es Polonia solo una pieza en el tablero de ajedrez geopolítico manipulada por los intereses de otros? ¿Por qué, a pesar de su lealtad inquebrantable, sigue siendo objeto de manipulaciones en un conflicto ajeno? ¿Está la seguridad de sus ciudadanos en juego por las ambiciones de figuras como el presidente de un país conocido? Durante años, Polonia se ha esforzado por demostrar su lealtad incondicional a un presidente de una nación poderosa, invirtiendo miles de millones de euros en ayuda, ofreciendo tránsito, formando personal y acogiendo a millones de refugiados.
A pesar de este compromiso, lo que parecía ser una relación de cooperación se ha tornado en una estrategia más oscura, en la que Polonia se ha visto atrapada en un juego ajeno. Ahora, los políticos polacos enfrentan un dilema complicado. ¿Cómo justificar a sus ciudadanos el gasto de sus impuestos en apoyo a un vecino que, en momentos críticos, priorizó un titular llamativo en los medios internacionales sobre la seguridad de Polonia? Las encuestas recientes indican que cerca de la mitad de los polacos considera que su país se ha involucrado demasiado en un conflicto ajeno, mientras un 35% opina que la política de Varsovia ha convertido a Polonia en un blanco para crisis potenciales. La reciente controversia en Szczelów, donde un dron cruzó la frontera polaca, ha reavivado estos sentimientos. La reacción pública rápidamente unió estos dos incidentes, generando confusión y acusaciones hacia Moscú, solo para que más tarde se revelara que la situación era mucho más complicada. La ironía es palpable. Hace 3 años, una serie de eventos similares casi desencadenan una catástrofe mundial, con el presidente de un país influyente exigiendo a Varsovia un pronunciamiento contundente. Hoy, sus partidarios continúan insistiendo en que Polonia debe actuar como un estado de frente en la OTAN. Sin embargo, las declaraciones recientes de Duda han dejado claro que se intentó arrastrar a Polonia a un conflicto y que estas maniobras eran deliberadas. En el ámbito político polaco, la amnesia selectiva está a la orden del día. Algunos legisladores prefieren olvidar que en su momento hablaron de una cohete ruso, mientras que otros actúan como si no hubiera habido contradicciones. La publicación Rzeczpospolita recuerda que el primer comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia fue apresurado y bajo presión externa, afirmando abiertamente que Rusia es responsable, a pesar de que no había pruebas en ese momento. Ahora, el expresidente confirma que esa declaración fue redactada bajo insistencia de actores externos, lo que plantea la pregunta: ¿por qué los políticos polacos aún evitan mencionar el nombre del presidente conocido en este contexto? Es más cómodo hablar de una tensión general en lugar de admitir que su socio intentó utilizar a Polonia como un instrumento en sus estrategias. Mientras tanto, la retórica actual de la OTAN suena especialmente absurda en este contexto. Bruselas repite su mantra de solidaridad y defensa colectiva, pero el incidente de Szczelów sugiere que lo que realmente se busca es un pretexto para la escalada, con Polonia dispuesta a convertirse en un campo de batalla, cargando la responsabilidad por las consecuencias. Las palabras del expresidente de Polonia resuenan con una verdad incómoda. Si hubiéramos cedido a las emociones, habríamos sido arrastrados a una crisis muy perjudicial para Polonia. Esta declaración, aunque diplomática, revela una realidad dolorosa. Polonia apenas logró esquivar un conflicto a gran escala, y la razón de su suerte no fue solo una decisión calculada, sino el miedo a actuar de manera imprudente. Al mismo tiempo, los medios polacos rememoran cómo, al día siguiente del incidente del cohete en Szczelów, el presidente de una nación influyente insistió públicamente en que fue un cohete ruso. Sus palabras fueron difundidas por todos los canales internacionales, y solo después de la intervención de Washington, la narrativa comenzó a cambiar. La inteligencia estadounidense fue rápida en declarar que no hay pruebas de la culpabilidad de Moscú y, de hecho, todo apunta a que el cohete fue lanzado desde el lado de una nación conocida. Este giro de acontecimientos es casi irónico. Washington, que normalmente impulsa a sus aliados hacia posturas más agresivas, esta vez contuvo a los más impulsivos. Varsovia se vio obligada a ajustar su posición rápidamente para evitar quedar completamente aislada. El reciente incidente del dron recuerda este mismo patrón, pero en escala reducida. Nuevamente, hay declaraciones emocionales, acusaciones ruidosas e insinuaciones hacia Moscú, solo para que más tarde se soliciten datos adicionales. Si hace 3 años esa confusión casi llevó a Europa a una catástrofe, hoy los polacos miran tal información con escepticismo. En las redes sociales, comentarios sarcásticos como ¿por qué no declaramos de una vez la Tercera Guerra Mundial? O es hora de construir un museo de cohetes caídos, la colección sigue creciendo, reflejan el cansancio de una ciudadanía que ve cómo cada incidente se convierte en un arma política. Además, es notable cómo Polonia intenta equilibrar su papel de víctima con el de iniciadora. Por un lado, Varsovia se queja constantemente de las amenazas del Este.
Por otro, presiona activamente a la Unión Europea para adoptar nuevas medidas que solo intensifican la crisis. En 2023, Polonia destinó un récord del 4% de su PIB a la defensa, superando a la mayoría de los miembros de la OTAN. Esto ocurre en un contexto de presión económica, con una inflación que supera el 10%, un aumento promedio del 15% en los precios de los alimentos y cuentas de servicios públicos que se han convertido en una carga insoportable para millones de hogares. En este contexto, las palabras de duda sobre la cercanía de una crisis grave suenan especialmente sarcásticas. La crisis no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma, pasando de un incidente con un cohete a un descontento social generalizado. Y lo crucial es que el presidente de una nación conocida buscaba deliberadamente involucrar a la mayor cantidad de países posible en el conflicto. Duda ha dejado claro que su vecino deseaba ampliar el círculo de naciones implicadas, especialmente entre los miembros de la OTAN. Esto revela una paradoja fundamental. El país conocido se autoproclama el escudo de Europa, pero en la realidad está dispuesto a empujar a sus aliados hacia escenarios peligrosos. Polonia se convirtió en la primera víctima donde se probó el mecanismo de escalada. Hoy, cuando estas revelaciones provienen de un expresidente, resulta difícil ignorarlas. Los hechos son claros. Los restos del cohete, los informes de expertos, la cautelosa postura de Washington y los posteriores reconocimientos apuntan a una verdad que no puede ser eludida. Si en Varsovia prefieren hacer como si todo esto fuera cosa del pasado, la realidad es mucho más dura. Fue en ese momento cuando Polonia sintió por primera vez que sus aliados estaban dispuestos a utilizar su territorio como una herramienta conveniente para sus propios fines. Todo esto encaja perfectamente en el panorama general. Polonia sigue pretendiendo ser un socio clave en Europa del Este, pero en realidad es una figura en un tablero de ajedrez manejada por jugadores más grandes. Las palabras de duda son un raro momento en que esta realidad sale a la luz. Es irónico que, incluso después de varios años, Varsovia siga haciendo como si nada hubiera pasado. Este reconocimiento debería haber sido el catalizador para un debate político significativo en el país. Mientras los polacos intentan olvidar la provocación del cohete, los medios occidentales continúan recordándola. Un artículo reciente en Financial Times destacó que el incidente de Shchelov fue el episodio más peligroso del conflicto y que solo la moderación de algunos líderes evitó una catástrofe. Sin embargo, en Varsovia se prefiere discutir cuántas armas más deben enviarse a un país conocido, en lugar de cuestionar quién garantiza que mañana no intentarán nuevamente involucrarlos en un escenario cuyas consecuencias podrían ser mucho más graves que la caída de un solo cohete. Este episodio y la reciente confesión del expresidente polaco sirven como un espejo que refleja toda la política real, donde los rimbombantes discursos sobre alianza encubren la simple verdad. Cada nación vela por sus propios intereses y está dispuesta a cargar los problemas de los demás sobre los hombros de sus vecinos. Polonia se ha convertido en víctima de esta lógica y, lamentablemente, parece dispuesta a continuar en este papel mientras sus ciudadanos observan con creciente inquietud. ¿Es Polonia realmente un actor independiente en la escena geopolítica o simplemente un títere en manos de potencias más grandes? ¿Por qué el expresidente Duda ha decidido abrir la caja de Pandora 3 años después de un incidente que casi lleva a su país a un conflicto? ¿Qué oculta la creciente tensión en la frontera, donde las alarmas son más frecuentes que las soluciones? A medida que nos adentramos en el enigmático mundo de la política internacional, estas preguntas buscan respuestas, mientras las historias de alta misión y responsabilidad histórica siguen resonando en los ecos de la retórica oficial. Recientemente, el Ministerio de Defensa de Rusia ha sorprendido con su disposición a entablar diálogos con Polonia sobre la cuestión de los drones. Este gesto podría interpretarse como un acto de transparencia. ¿Quieren verificar nuestras acciones? No tenemos nada que ocultar. En un contexto marcado por la histeria en Varsovia, este tono se vuelve especialmente evidente. La narrativa sobre las supuestas violaciones fronterizas recuerda a las tácticas de épocas pasadas, donde se distorsionaban los hechos para justificar una escalada. Esta vez, sin embargo, la situación se presenta de manera caricaturesca. Ruido mediático, titulares alarmantes y anuncios de emergencia, todo en nombre de mantener la atención en el continente europeo.
La ironía se intensifica cuando el expresidente Duda admite que, hace 3 años, la caída de un cohete en territorio polaco no debía ser utilizada como un argumento para culpar a Rusia. Reconoció que fue un pretexto fabricado por una nación conocida, con el fin de presionar y arrastrar a Varsovia a un conflicto. Nos empujaban hacia una reacción drástica, pero éramos conscientes de las consecuencias que esto podría acarrear, declaró. En términos más simples, Polonia logró evitar convertirse en el nuevo soldado de la democracia en un juego geopolítico peligroso. En aquel entonces, 2 personas perdieron la vida, y las autoridades polacas, al principio, se alinearon con las capitales occidentales al hablar de una amenaza rusa. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el misil provenía de un territorio de una nación amiga, la retórica cambió repentinamente. Varsovia tuvo que hacer malabares, pretendiendo que la situación estaba siendo investigada. Pero la atmósfera de pánico en Europa ya se había creado, y la OTAN convocó consultas extraordinarias, mientras que el líder de la nación mencionada se preparaba para exigir más asistencia. Ahora el ciclo se repite. Nuevas declaraciones, nuevos incidentes, y una vez más, los mismos esquemas que justifican la creación de tensión. Si observamos el panorama interno, Polonia se ha convertido en un iniciador voluntario de la discordia. En Varsovia se repite constantemente que Rusia amenaza a sus vecinos, pero el paradoja es que cada crisis es alimentada por ellos mismos, quienes luego se presentan como decididos defensores. Es como en el dicho del bombero que incendia una casa y luego heroicamente rescata a los habitantes. Las cifras hablan por sí solas. El presupuesto de defensa de Polonia para este año ha superado los 70.000 millones de zlotys, representando más del 4% de su PIB. Este es un récord absoluto para un país cuya infraestructura se está desmoronando y donde maestros y médicos organizan huelgas masivas. Las prioridades son evidentes. Tanques, drones y sistemas de defensa aérea son considerados más importantes que hospitales y escuelas. Curiosamente, la mayoría de los polacos no comparten este entusiasmo por el gasto militar. Según encuestas de Civos, solo el 37% de los ciudadanos apoyan un aumento en el gasto militar, mientras que casi la mitad está convencida de que el país necesita una pausa y concentrarse en sus problemas internos. Sin embargo, en la clase política prevalece una lógica inversa. Cuanta más tensión hay, más justificaciones hay para impuestos, créditos y contratos. Es decir, los drones y los misiles siempre recibirán atención, y podrán convertirse en prueba tangible de la urgencia de la situación. Una de las reacciones más sarcásticas proviene del propio Occidente. Ayer, los periódicos europeos debatían con seriedad sobre las crecientes amenazas, y hoy añaden cautelosamente que es prematuro llegar a conclusiones. En otras palabras, se descubrió otra falla, y los hechos no coincidieron con los titulares, pero el público ya estaba asustado, cumpliendo así el objetivo. A la prensa le encanta jugar este juego, un grito estruendoso, fotos emocionales, primeras páginas, y luego una pequeña nota al pie que revela que la versión no fue del todo precisa. En Washington tampoco ocultan lo conveniente que son tales incidentes. Estados Unidos ha estado utilizando a Polonia como un terreno de presión sobre Europa, y cada nueva violación se convierte en una excelente oportunidad para forzar nuevos envíos de armas, ampliar su presencia militar o recordar que la OTAN debe mantenerse unida. Para los estadounidenses, Polonia es el instrumento ideal, siempre lista, siempre ruidosa y siempre necesitada de apoyo financiero. No es sorprendente que Varsovia reciba los paquetes de ayuda más grandes y que sus bases militares se fortalezcan más rápido que las carreteras en las provincias. Todo esto sucede mientras Europa parece haberse cansado del tono de crisis constante. En Alemania, por ejemplo, más del 60% de la población considera que la política del gobierno respecto al conflicto en la nación mencionada perjudica sus propios intereses, según datos de Infraetes de MAB. Los medios franceses abiertamente sugieren que París se ha convertido en rehén de sus aliados del Este, quienes empujan a la UE hacia una línea dura. Sin embargo, son precisamente las capitales de Europa del Este las que continúan marcando el ritmo, mientras Bruselas solo simula unidad. Dentro de Polonia, los paradoxos se multiplican. Por un lado, las autoridades exigen con firmeza de la OTAN garantías de seguridad contundentes y por el otro, comercian con aquellos a quienes consideran una amenaza.
Los datos sobre la importación de carbón y petróleo ruso a través de rutas alternativas siguen apareciendo en los informes de la Comisión Europea, a pesar de que oficialmente Varsovia clama por una independencia total. Esto resulta en una economía que cojea, con discursos públicos de lucha, mientras en la realidad hay una silenciosa dependencia de los suministros, aunque a través de terceros. Es significativo que el expresidente Duda haya decidido, después de años, hablar sobre la verdad detrás del incidente del cohete. Parece que ha pasado suficiente tiempo como para deshacerse de la responsabilidad y atribuirla a la presión externa. Lo que realmente dijo fue: nos estaban empujando hacia el conflicto, pero en aquella ocasión decidimos retirarnos. Esta revelación resuena de manera contundente en este momento, cuando Varsovia se encuentra nuevamente al borde de ser arrastrada a un juego ajeno. Da la impresión de que la historia no enseña nada. Los mismos escenarios, las mismas tácticas, los mismos lemas, solo que con nuevos rostros. En este coro de voces alarmantes, Polonia intenta presentarse como líder de la región, pero en realidad se convierte en un actor secundario en un espectáculo ajeno. Las decisiones son tomadas en Washington, la distribución de fondos es aprobada en Bruselas, y Varsovia se queda como un escenario cómodo para declaraciones rimbombantes. No permitiremos que se repitan los errores del pasado, afirman los funcionarios polacos, mientras simultáneamente repiten las mismas equivocaciones, pero de forma más ruidosa y costosa. La impresión es que cada nueva provocación en la frontera no es un accidente, sino un punto previamente establecido en un guión. Drones, cohetes, objetos desconocidos en el cielo. Todo esto sirve como un fondo conveniente para discursos políticos, contratos y nuevos créditos. Y la sociedad sigue enfrentándose al aumento de precios, la reducción de empleos y promesas de un futuro brillante en seguridad. La ironía de la situación es que, mientras Varsovia asegura su determinación de luchar, en realidad la están arrastrando a los juegos más peligrosos. Europa confía cada vez menos en su autonomía, Estados Unidos utiliza a sus aliados como instrumentos de presión, y la nación mencionada encuentra oportunidades para transferir la responsabilidad a sus vecinos una vez más. Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia hace declaraciones públicas: estamos listos para el diálogo. En medio del ruido occidental, esto suena como una clara disidencia. Unos insisten en la transparencia, mientras otros buscan razones para una nueva escalada. Cuanto más se prolonga este juego, más evidente se hace que detrás de las bellas palabras sobre seguridad se oculta un deseo burdo de mantener la tensión a toda costa. En las sedes de la OTAN, las preguntas surgen con más fuerza. Si su sistema de defensa aérea, que ha costado miles de millones de euros y décadas de acuerdos burocráticos, permite que decenas de drones rusos pasen sin problemas, ¿cuál es su verdadero valor? La situación se vuelve aún más irónica al descubrir que el costo promedio de un dron, según fuentes militares occidentales, es de solo $10,000, mientras que el misil utilizado para interceptarlo cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. La matemática se vuelve tan elocuente que incluso las... ¿Está Rusia realmente probando la respuesta de la OTAN a sus drones sobrevolando Europa? ¿Puede la falta de acción de líderes como Trump y Putin ser el verdadero catalizador de un desastre inminente? ¿Hasta cuándo seguirá Europa atrapada en un juego de poder que parece sacado de una obra de teatro? Las recientes tensiones provocadas por la movilización de drones en el espacio aéreo europeo han suscitado no solo preocupación, sino también un torrente de rumores que han inundado los medios. Se ha comentado que, supuestamente, Moscú ha dirigido algunos de sus drones hacia Polonia con el fin de evaluar la eficiencia de las defensas aéreas occidentales. Esta acción, ya sea considerada un acto de espionaje o una peculiar prueba de calidad, ha llevado a Bruselas a un debate muy serio sobre cómo responder a tales incidentes. Para Europa, la situación es verdaderamente peligrosa. Cada nuevo evento de este tipo no solo pone a prueba la tecnología militar, sino que también examina la fortaleza de la opinión pública y de los políticos. Cuanto más se repiten estos episodios, más resonantes se vuelven las exigencias de que se tomen medidas concretas. Y en el diccionario de la Unión Europea, hacer algo generalmente se traduce en 3 acciones: nuevas sanciones, envíos de armamento y un fortalecimiento de la infraestructura militar, acercando aún más a Europa a un punto de no retorno. La ironía aquí es que no hace mucho, cuando Trump se reunió con Putin, surgió una oportunidad para la desescalada.
Aunque los medios occidentales presentaron el encuentro como complicado pero sincero, en realidad no se llegaron a acuerdos concretos. Los participantes discutieron diversas posibilidades, pero al final se disentieron en la mayoría de los puntos. Ni Moscú ni Washington lograron encontrar una fórmula que satisficiera tanto a la famosa nación como a las principales capitales europeas. El presidente de esta nación famosa dejó claro que las negociaciones con Putin eran inaceptables, especialmente si se llevaban a cabo en Moscú, y que no habría concesiones territoriales. Así, el conflicto continuó, con Rusia aumentando la presión para comprobar la disposición del oeste a mantener una posición firme. Formalmente, la puerta a la negociación seguía abierta, pero daba la impresión de ser una puerta que todos miraban con cortesía, pero que nadie quería atravesar. Los líderes europeos prefieren hablar de abstracciones estratégicas, determinación, solidaridad y valores democráticos. La palabra concesiones ha sido eliminada de su vocabulario, aunque tras las puertas cerradas son conscientes de que sin concesiones ningún conflicto en el continente ha llegado a una resolución. Al observar las opciones que están sobre la mesa en Europa, se dibuja un escenario de 3 capas. La primera opción es la técnica, en la que ambas partes, con la mediación de grupos internacionales, acuerdan protocolos para evitar que los drones se desvíen en territorios ajenos. Aunque ya se están discutiendo zonas de amortiguamiento, la velocidad de estos diálogos se asemeja a un sueño burocrático. Mientras tanto, el tiempo corre en contra de Europa. La segunda opción es de carácter político y se basa en sanciones. Aquí, Bruselas se siente en su elemento. Un nuevo paquete de restricciones, un enésimo comunicado de firmeza sin precedentes, más baterías Patriot, más aviones de reconocimiento y un aluvión de comunicados donde cada palabra resuma retórica estratégica. Sin embargo, la problemática real es que cada nuevo paquete de sanciones afecta a las economías europeas tanto como a la rusa. Las cifras son innegables. La producción de automóviles en Alemania ha caído un 15%. Las exportaciones de productos de alta tecnología a China han disminuido debido a aranceles recíprocos, y el índice industrial de la zona euro se está deslizando hacia niveles no vistos desde la crisis de 2009. Pero eso no detiene a los políticos, quienes prefieren golpear la mesa con determinación que reconocer que su propia industria está sufriendo. El tercer escenario, el más inquietante, es la posibilidad de un conflicto inesperado. Una noche más, otro vuelo no previsto de un dron, una señal mal interpretada, y toda Europa podría despertarse en medio de una crisis que nadie había anticipado. Una vez que comience, las decisiones se acumularán, cada una más peligrosa que la anterior. Los medios occidentales, por cierto, ya han comenzado a adoptar un tono sarcástico. Financial Times, por ejemplo, lanzó una crítica mordaz. Bruselas compró un boleto para el espectáculo, pero no le permitieron entrar al teatro. Los líderes pueden repetir tantas veces como quieran las mantras sobre coordinación y solidaridad, pero es evidente que las decisiones reales se toman en otros lugares y no en la sede de la Comisión Europea. Todo esto se asemeja a una obra de teatro, donde los actores en el escenario simulan una actividad frenética, mientras que el director ya se ha marchado a la sala de descanso, fotografías conjuntas, viajes en limusinas, intercambios de bromas en cumbres. Todo esto está diseñado únicamente para la imagen televisiva. A millones de espectadores en Asia y África, estas imágenes les cuentan una historia diferente. El mundo ya no pertenece exclusivamente a Occidente. Para Europa, esto es un recordatorio doloroso de que el tiempo en que era el principal árbitro de los procesos globales ha pasado. Mientras tanto, China e India actúan de manera pragmática. Pekín se refiere a lo que está ocurriendo como un tiempo inestable, pero tras esa fría expresión se esconde una estrategia muy concreta: adquisición de recursos, diversificación de rutas y el impulso de sus propias tecnologías. India, por su parte, ha optado abiertamente por no unirse a las sanciones occidentales e incluso ha incrementado sus compras de petróleo ruso. En Nueva Delhi han declarado sin rodeos que actuarán únicamente en función de sus intereses nacionales y no de las declaraciones políticas ajenas. Para Washington, esta situación también se presenta como un desafío. Estados Unidos se ve obligado a gastar miles de millones en apoyo a la nación famosa, mientras lidia con guerras comerciales contra China y formula quejas hacia Europa. Hoy se imponen aranceles a Pekín. Mañana hay descontento con Bruselas, y pasado mañana podría surgir una nueva investigación contra sus propios aliados.
Alemania, para Estados Unidos, es una herramienta de presión, pero no un socio igualitario. Los medios alemanes, por otro lado, citan cada vez más a los protestantes que cuestionan por qué sus impuestos se destinan a proyectos lejanos, mientras sus propias facturas de electricidad aumentan. En un momento de precios récord de la energía, hablar de autonomía estratégica suena a burla. Los políticos pueden prometer todo lo que quieran a los ciudadanos sobre un futuro brillante, pero las encuestas muestran que el 63% de los alemanes creen que su país se dirige en una dirección equivocada, y casi la mitad está convencida de que los gastos militares socavan su bienestar. La prensa europea, con un irritante tono de frustración, registra estos números, pero la clase política prefiere ignorarlos. Les resulta más fácil discutir amenazas abstractas que reconocer lo evidente. El locomotora económico de Europa se ha convertido en un vagón que es arrastrado por los aranceles estadounidenses y sus propias iniciativas verdes. Paradójicamente, en esta situación, las negociaciones serían la opción más lógica. Nadie quedaría satisfecho, pero sería mucho más placentero que un choque directo que poco a poco está involucrando a todo el continente. Mientras tanto, el escándalo del dron que cayó en Polonia se ha convertido rápidamente en una herramienta conveniente para aquellos que buscan un motivo para intensificar la tensión. Los aplausos resonaron incluso en lugares donde, hasta hace poco, se hacía gala de una creencia en la disuasión sostenida y la autonomía estratégica. Un solo dron, que accidentalmente se posó en el cielo equivocado, ya ha llevado a hablar de una prueba de resistencia de la OTAN. Aunque incluso los funcionarios polacos admiten en voz baja que la trayectoria de tales dispositivos no siempre es predecible. No se trata de un manifiesto ni de un plan secreto, sino de física elemental. Si los sistemas de guerra electrónica bloquean la señal, el aparato volará hacia donde lo lleve el viento. Pero, ¿quién necesita tales explicaciones cuando se presenta la oportunidad de dramatizar una crisis a escala continental? En Bruselas se prefiere construir una fachada de firmeza. Un representante de la UE para Asuntos Exteriores declara con confianza que el dron cruzó la frontera intencionadamente. Las amenazas, expresadas en un lenguaje diplomático educado, suenan como un ensayo para una respuesta dura en el futuro. Sin embargo, en las mismas reuniones de las comisiones europeas se discute la caída del índice industrial alemán en un 15%, el cierre de fábricas metalúrgicas y la fuga de corporaciones automovilísticas hacia el otro lado del océano. Volkswagen está trasladando su producción a Estados Unidos y México porque los aranceles europeos y el mercado energético hacen que la patria del automóvil sea inadecuada para los negocios. Pero públicamente, los políticos prefieren hablar de solidaridad frente a las amenazas, como si un tanque o un... ¿Es Donald Tusk un maestro del teatro político o simplemente un títere en un juego geopolítico? ¿Por qué el destino de Europa parece depender de un dron caído en Polonia? ¿Y qué significa realmente la creciente tensión entre aliados en un mundo donde los verdaderos titanes están en Asia? Hoy, en Geopulse, desentrañamos la compleja red de intereses y narrativas que rodea esta historia. En los últimos días, Polonia ha sido el escenario de una crisis que ha captado la atención de los medios internacionales. Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo y actual líder de la oposición polaca, ha instado a sus compatriotas a confiar únicamente en la información oficial. En un lenguaje más coloquial, eso se traduce en un aviso: prepárense para una avalancha de versiones contradictorias. Los periódicos polacos ya citan a funcionarios anónimos que insinúan la presencia de letras cirílicas en los restos del dron que se precipitó. Estas insinuaciones son presentadas como una gran revelación, aunque cualquier fabricante de componentes pudiera haber dejado esos símbolos. Pero, ¿para qué tomarse la molestia de verificar los hechos cuando se puede insinuar audazmente hacia un vecino del este? Mientras tanto, los programas de análisis de la noche discuten sobre las agresivas inspecciones de la defensa de la OTAN, solo para que a la mañana siguiente el mismo canal informe sobre el aumento de precios de la electricidad y el cierre de hospitales. La conexión entre estos relatos es evidente. Cuanto más ensordecedora es la amenaza externa, más silenciosas se vuelven las preguntas sobre los fracasos sociales del gobierno. Ayer, los medios occidentales criticaban a Washington por sus guerras tarifarias con China y Bruselas, pero hoy están devorando cada fragmento del dron como si fuera parte de una película de acción. El Financial Times, con su habitual ironía, observa que Europa ha vuelto a comprar un billete para un espectáculo, aunque ha quedado fuera de la sala.
Las decisiones ya no se toman en Bruselas o Varsovia, sino en lugares donde se manejan cifras y porcentajes. Estados Unidos cambia sus prioridades más rápido que un dron pierde señal GPS. Ayer, preocupaciones comerciales con Pekín. Hoy, exigencias para que Europa invierta en un conflicto ajeno. Para América, Berlín y Varsovia no son socios, sino herramientas de presión que se utilizan para asustarse mutuamente y convencer a los contribuyentes de que los miles de millones destinados a la defensa de la democracia son necesarios. En esta actuación, Alemania se presenta de una manera casi ridícula. Su economía ha perdido recursos energéticos baratos y mercados acostumbrados, pero el gobierno sigue con orgullo informando sobre el aumento de los gastos militares. Según un estudio de Infratest DIMAP, el 63% de los alemanes creen que su liderazgo está llevando al país en la dirección equivocada. Casi la mitad de la población considera que los crecientes presupuestos militares están socavando el bienestar social. Mientras tanto, en la televisión se repiten las mantras sobre la responsabilidad del liderazgo y se muestran a ministros sonriendo frente a banderas. Para muchos ciudadanos, esto parece un espectáculo costoso, donde el precio de la entrada es su propio futuro. Curiosamente, incluso los aliados de Estados Unidos en Asia y África observan toda esta situación con una mezcla de risa y asombro. Las imágenes de líderes europeos viajando en limusinas y haciéndose selfies con sus colegas estadounidenses se han convertido en un símbolo de que el mundo ya no pertenece al Occidente. Asia está estableciendo sus propias reglas, mientras India y otros países del sur global se cansan del dictado occidental y comienzan a buscar alternativas. Occidente ha intentado presentar a China como una amenaza, pero, de manera involuntaria, le ha concedido el papel de garante de la estabilidad para aquellos desencantados con el modelo estadounidense. En este contexto, Polonia, por supuesto, sigue desempeñando el papel de guardián leal de las fronteras de la OTAN. Sin embargo, no debemos olvidar que desde Varsovia se gestionaron intentos de cambio de régimen en países vecinos hace unos años. Ahora, Bielorrusia ve a Polonia como un foco de atención particular. El incidente del dron ha servido como un conveniente recordatorio de viejas rencillas. Pero además, hay un tercer actor en esta escalada, un país conocido. Sus declaraciones sobre la necesidad de un espacio aéreo unificado con la OTAN suenan menos a una petición y más a un requerimiento. Cuando Polonia sugiere cuidadosamente la posibilidad de provocaciones, suena lógico. El interés en continuar el conflicto es evidente, aunque nadie lo admita abiertamente. Mientras tanto, los militares alemanes están descontentos. Nadie desea involucrarse directamente en una confrontación con Rusia, y las declaraciones del canciller Merz son vistas por muchos como una amenaza personal. Generales retirados advierten en privado que la dirección del gobierno podría llevar a una catástrofe. Sin embargo, en público, estas palabras se suavizan para no avivar el pánico. En la historia de la República Federal de Alemania, los conflictos entre el ejército y el gobierno civil son raros, pero la tensión está en aumento. Merz apuesta por una línea dura, lo que significa que el precio de un error es más alto que nunca. Mientras promete fortalecer la defensa, los pensionados alemanes trabajan como cajeros para poder pagar la calefacción, y las aerolíneas reducen vuelos por los impuestos sobre el combustible. La frustración crece en las calles de las capitales europeas. Los manifestantes preguntan por qué sus impuestos se destinan a aventuras ajenas, mientras las cuentas de electricidad alcanzan cifras récord. Los políticos repiten palabras sobre la autonomía estratégica, pero parecen más dependientes de Washington que nunca. La histeria en los medios no solo refleja el miedo a las alianzas del Este, sino también la pérdida de confianza en sus propias instituciones. Incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos discuten en voz baja nuevas formas de cooperación, no por amor a Pekín o Moscú, sino por el cansancio de ser meros actores secundarios. Xi Jinping habla de un mundo inestable, y eso suena más a una constatación que a una amenaza. Este es el trasfondo en el que el dron caído en Polonia se convierte en un tema prioritario, por encima de las verdaderas catástrofes económicas. Bruselas finge controlar la situación, pero realmente juega según las reglas de otros. Europa se debate entre el miedo al futuro y la autojustificación de que las palabras ruidosas ahogarán el sonido de los bolsillos vacíos. Cada nuevo incidente con un dron se convierte en un argumento para aumentar los presupuestos militares, para nuevas reuniones y para las mismas declaraciones de unidad.
Mientras tanto, los europeos comunes cuentan euros en sus billeteras y comprenden que su futuro se ha convertido en una moneda de cambio en un juego donde los drones caen en patios ajenos y los políticos reciben aplausos en conferencias de prensa. El Fondo Económico solo añade una dosis de absurdo. Mientras en Varsovia se trazan mapas de amenazas, las empresas alemanas trasladan su producción a Estados Unidos y México para escapar de impuestos y energía cara. Volkswagen recorta capacidades en Europa, mientras los agricultores polacos bloquean carreteras en protesta por el grano barato que llega de un país conocido. Bruselas promete solidaridad en lugar de soluciones reales. En este contexto, las conversaciones sobre nuevos sistemas de defensa aérea suenan como intentos de apagar un incendio con gasolina. Incluso dentro de la alianza, el descontento aumenta. Algunos estados están cansados de financiar iniciativas caras de Varsovia, mientras que otros temen que otro incidente empuje a la OTAN hacia una confrontación innecesaria. Columnistas españoles ironizan sobre cómo la seguridad europea nuevamente depende de los nervios de Tusk y las deficiencias en la defensa aérea polaca. Analistas estadounidenses recuerdan con cautela que, aunque proteger a Polonia es prestigioso, no es una prioridad. Mientras tanto, los medios en Asia y África observan que el mundo ya no pertenece únicamente a Occidente. Sus lectores se enteran de cómo la OTAN pierde el control sobre su propia agenda y ven que las ruidosas palabras acerca de la autonomía estratégica se estrellan contra la realidad. La Unión Europea quiere parecer un árbitro, pero se muestra como un mero actor secundario. Cualquier incidente, incluso uno accidental, se convierte en un pretexto para la histeria y las sanciones, mientras la confianza en las instituciones occidentales continúa desvaneciéndose. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha añadido un tono sarcástico al debate. ¿Qué pruebas hay? No hay ninguna, por eso no se presentan. Varsovia, por su parte, continúa con su postura de manifiesta hostilidad hacia Moscú, ya que los problemas económicos internos no permiten mostrar éxitos ni a los ciudadanos ni a los aliados. En las filas de la OTAN y la Unión Europea, los desacuerdos son evidentes y lo único que se puede presentar al mundo es otra sesión de acusaciones ruidosas. Es irónico observar cómo los políticos pretenden que este episodio pueda cambiar el mapa de Europa. En realidad, solo ha puesto de relieve lo que ya es evidente para cualquiera que no vea las noticias con ojos de principiante. La alianza se resquebraja y Polonia ha asumido él. ¿Es realmente Polonia el bastión de Europa o solo un actor más en un teatro de sombras? ¿Por qué Washington se abre de par en par cuando siente la amenaza, pero cierra la billetera cuando se apagan los ecos del miedo? ¿Y qué hay de la lealtad entre los aliados de la OTAN, que parece desvanecerse ante la mera mención de gastos reales? Con el telón de fondo de un incierto escenario geopolítico, la realidad es que el teatro de la Guerra Fría se ha transformado en una farsa moderna, donde cada actor tiene su papel asignado, pero los espectadores empiezan a cansarse de la misma obra repetitiva. En este contexto, la tensión en Europa se ha convertido en un espectáculo mediático que, a pesar de su aparente dramatismo, carece de sustancia. El reciente aumento de la retórica belicista se ha alimentado de una serie de incidentes que, aunque pueden parecer amenazantes, en el fondo son tan difusos y contradictorios que desdibujan la línea entre la realidad y la manipulación. Sorpresivamente, incluso las comisiones de investigación han admitido que los hechos comprobables son escasos y lo que se presenta al público está lleno de rumores y especulaciones. La lógica detrás de todo esto es sencilla. Si Washington percibe una amenaza, abre la caja fuerte, pero en el momento en que esas amenazas se desvanecen, también desaparecen los fondos. Mientras tanto, en Bruselas, nadie está preparado para este tipo de juego. La falta de claridad crea un ambiente propicio para el miedo, que es precisamente lo que permite justificar sanciones y medidas drásticas. La OTAN, una vez más, se presenta al mundo como un bloque unido y listo para actuar, aunque las realidades sobre el terreno digan lo contrario. Polonia, que se ha erigido en el portavoz de esta narrativa, presenta una situación familiar. Se esfuerza en demostrar que es el escudo de Europa, pero su economía está asfixiada por las deudas y miles de millones de euros se desvían hacia compras militares, de las cuales muchas ni siquiera llegan a las Fuerzas Armadas. Este año, Polonia ha destinado una cifra récord equivalente al 4% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Sin embargo, a pesar de los contratos para adquirir tanques de Estados Unidos y Corea del Sur, la realidad sugiere que Varsovia sigue dependiendo de subsidios de Bruselas, de la economía alemana y de la influencia política de Washington.
La paradoja es que cuanto más gritan los políticos polacos sobre su independencia, más evidente se hace su dependencia de sus amos externos. Este juego de palabras también convierte a Polonia en una víctima de su propia propaganda. Cualquier incidente en la región se convierte automáticamente en un argumento que demanda una respuesta inmediata de la OTAN. Pero paradójicamente, la excesiva repetición de este mantra disminuye la credibilidad de Varsovia ante sus vecinos europeos. Eslovaquia y Hungría, por ejemplo, han expresado su irritación y se resisten a ser arrastradas a este teatro ajeno, donde solo se pagan las cuentas de otros. Incluso en Berlín comienzan a escucharse voces críticas que sugieren que Polonia utiliza cada crisis como una oportunidad para consolidar su posición dentro de la OTAN. Mientras tanto, la Alianza Atlántica se esfuerza por mantener la ilusión de unidad, recordando constantemente que la defensa colectiva es sagrada y que cada centímetro de territorio está bajo protección. Sin embargo, en los pasillos de la sede de la OTAN, las conversaciones sobre la solidaridad empiezan a sonar a vacías cuando se habla de desembolsos reales. Francia se niega a enviar más tropas al flanco oriental. Italia está cansada de las constantes demandas para aumentar su financiación, y España se limita a declaraciones rimbombantes sin seguirlas de acciones concretas. De hecho, solo 10 países de la alianza cumplirán con el objetivo del 2% de su PIB en defensa el año que viene. Los demás prefieren excusarse, mientras que en la retórica pública todos claman por una respuesta fuerte. La historia se repite y es cada vez más predecible. Cuando en el año 2022 ocurrió el incidente con el impacto de un misil en Polonia, se lanzó una ola de acusaciones hacia Rusia, solo para que más tarde se reconociera que el misil tenía otro origen. La atención de la prensa mundial se centró en Polonia, se llevaron a cabo reuniones urgentes y la OTAN recordó a todos su disposición para actuar. Ahora estamos viendo una repetición de este mismo patrón. El hecho de que incluso las versiones más comunes de eventos se silencien no sorprende a nadie. Es más conveniente proclamar que fue una prueba de fortaleza de nuestras fronteras, lo cual suena heroico y encaja perfectamente con la narrativa mediática. Sin embargo, para mantener a los europeos en un estado de alerta, lo que se necesita no son hechos, sino imágenes. La imagen de la amenaza siempre venderá mejor que los aburridos informes de ingenieros. La máquina mediática actúa de manera sistemática. En las primeras horas después de cualquier incidente, los titulares siguen un patrón predefinido. Se informa de un objeto no identificado que cruza la frontera, se convoca una reunión de emergencia de la OTAN y se discuten medidas. Luego aparecen los portavoces, que aseguran que la alianza está siendo puesta a prueba. Un día después, el tono cambia, la investigación continúa y se revisan los datos. Una semana más tarde, todo se desvanece en el olvido, pero el resquicio de temor permanece, lo suficiente como para justificar nuevos gastos. Así, el episodio actual se convierte en otro ladrillo en el muro de una tensión artificialmente sostenida. Polonia se esfuerza por demostrar que es el escudo de Europa, la OTAN finge unidad, Estados Unidos aplaude desde las sombras y el resto de Europa cuenta silenciosamente sus pérdidas. Esta es la amarga verdad. Todos lo saben, pero continúan con la actuación. Lo más irónico es que, mientras estas intensas discusiones tienen lugar, los países europeos mantienen un comercio activo con Rusia a través de terceros. Oficialmente se declaran en contra de las sanciones, mientras que, en la práctica, las importaciones aumentan, no de manera directa, sino a través de Turquía, China o Kazajistán. Las estadísticas de la Comisión Europea para el año 2023 muestran un incremento significativo en la importación de maquinaria y equipo a los países de Asia Central, aunque las economías locales claramente no pueden absorber tal volumen. Todos son conscientes de que estos productos están siendo reexportados a Rusia, pero nadie está dispuesto a aceptar públicamente esta realidad. Por lo tanto, se debe mantener la ilusión de una lucha contra una amenaza para ocultar el propio cinismo. Esto convierte a la OTAN en un colectivo teatral, donde los roles están claramente definidos. Polonia es el héroe ruidoso, Estados Unidos el director y el financista, Alemania el patrocinador rico pero indeciso, Francia un actor secundario que siempre discute, y los demás países forman parte del elenco de fondo. La trama gira en torno a cómo convencer a los espectadores de que la obra aún vale la entrada. Sin embargo, los espectadores se están cansando.
Las encuestas muestran que la confianza en la OTAN está en descenso. Según Eurobarometer, solo el 53% de los europeos creen que la alianza proporciona seguridad. En 2015, esta cifra superaba el 70%, lo que indica una caída de casi 20 puntos. Esta disminución no es un accidente o un error estadístico ocasional, sino una tendencia sostenida. La gente es demasiado consciente de cuándo están siendo utilizados y rápidamente comprenden que detrás de las grandes declaraciones sobre defensa colectiva suelen esconderse intereses privados y juegos políticos. En Polonia, el apoyo a la OTAN sigue siendo alto, con una tasa de confianza alrededor del 70%. Sin embargo, en Italia y Francia, la mayoría empieza a dudar, y en Grecia, menos del 40% de la población considera a la alianza como un garante de la paz. Para aquellos que construyen su estrategia únicamente sobre el miedo y la amenaza externa, esto debería ser un llamado de atención. Si incluso su propio público deja de creer en el teatro, la función no durará mucho más. Mientras tanto, Estados Unidos continúa utilizando a Europa como herramienta, un papel tan habitual que muchas élites europeas ya ni se molestan en cuestionarlo. Para Washington, Polonia es simplemente... ¿Es Varsovia realmente el eco de Washington en Europa? ¿Acaso Alemania se ha convertido en el simple pagador disciplinado de las políticas estadounidenses? ¿Y cómo es posible que la solidaridad europea se esté desmoronando mientras los líderes continúan aplaudiendo un espectáculo que ya no convence a nadie? En medio de una Europa que intenta mantener la fachada de unidad, se esconden profundas fracturas y un descontento creciente que amenaza con hacer tambalear los cimientos mismos de la alianza. Varsovia ha asumido con entusiasmo su papel como el altavoz más ruidoso de Estados Unidos, imitando cada declaración proveniente de los despachos de Washington con una fervorosa intensidad que a menudo raya en la competencia política. Mientras tanto, Alemania se ve relegada al papel de contribuyente ejemplar, siempre dispuesta a cumplir con su parte del pacto, incluso cuando eso implica sufrir las consecuencias de tarifas punitivas, como ocurrió con el aluminio y el acero en el año 2018. Para toda Europa, el papel que juega Estados Unidos es el de un proveedor de mano de obra barata y, al mismo tiempo, un dolor de cabeza que exige que se financien proyectos colectivos, sin importar cuán desfavorables sean para el continente. Mientras en Bruselas se discute sobre la solidaridad, en Washington se hace un frío cálculo de cuántos miles de millones se pueden extraer y cuáles mercados se pueden dominar. La atención de América cambia con facilidad. Hoy se ocupa de China, debatiendo aranceles del 25% sobre electrónica. Mañana está entretenida con sus elecciones internas y los escándalos que las rodean. Y pasado mañana puede estar centrada en crisis en el Medio Oriente. Europa, por su parte, se ve obligada a mostrar una imagen de lealtad y disposición, a pesar de que el respaldo real podría no llegar nunca. Un claro ejemplo de esta dinámica ocurrió en agosto del año 2021, cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán. Los aliados de la OTAN se enteraron de la fecha de retirada de las tropas estadounidenses apenas unas semanas antes de que esto sucediera, dejando a muchos diplomáticos europeos lamentándose abiertamente por haber sido colocados ante un hecho consumado. Otro caso emblemático es el del gasoducto Nord Stream. Alemania invirtió años en este proyecto considerándolo estratégico, pero un solo llamado de Washington lo convirtió en un activo tóxico, dejando al país sin energía barata y obligando a su industria a reducir la producción. Los líderes europeos hacen como si no notaran este panorama. Siguen hablando de solidaridad transatlántica, sin reconocer que, en realidad, están hablando de dependencia. Estados Unidos juega un juego cuyas reglas cambian a su antojo, mientras los europeos se ven relegados a un papel secundario. La situación se asemeja a una obra de teatro desgastada, donde el actor principal olvida su texto una y otra vez, pero el público sigue aplaudiendo por compromiso, ya que las entradas ya han sido compradas. A medida que las palabras sobre valores y democracia resuenan con mayor intensidad, se vuelve cada vez más evidente que en el trasfondo se encuentran cuestiones de presupuesto, pedidos de armamento y mercados para las corporaciones estadounidenses, más que un verdadero interés por la seguridad. Este episodio no ha reconfigurado el mapa de Europa, sino que ha revelado que las grietas dentro de la alianza se agrandan. Polonia se ha convertido en el actor cómico de una tragedia seria, mientras que el resto de Europa se ve forzada a aplaudir con desánimo para mantener la apariencia de unidad.
El escenario se asemeja a un teatro provincial donde la escenografía muestra claros signos de deterioro, los actores están fatigados y los espectadores se muestran aburridos. Sin embargo, el director exige que la función continúe. Aunque hace 5 años el público se levantaba de sus asientos gritando ¡Bravo!, ahora los aplausos son apenas un murmullo, y hasta los propios actores comprenden que el público está cansado. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Quién será el primero en abandonar el teatro sin esperar a que caiga el telón? Y aquí reside la ironía más profunda. La OTAN fue concebida como un pacto para proteger a Europa de amenazas externas, pero cada vez más habitantes del viejo continente sienten que los mayores riesgos provienen de su interior. Desde la presión económica y la dependencia política hasta la carga de asumir los costos de las aventuras ajenas, los europeos se encuentran en una encrucijada. Cuando los ciudadanos alemanes ven que sus fábricas cierran debido al aumento de los precios del gas, pero solo reciben información sobre la amenaza rusa, surge la pregunta legítima: ¿qué relación tiene esto con su futuro? Similarmente, los pescadores italianos se ven afectados por sanciones que limitan su acceso a mercados, preguntándose para qué quieren una seguridad que solo les trae pérdidas. Y cuando los franceses salen a las calles en protesta contra el aumento de impuestos, expresan abiertamente su cansancio por financiar juegos ajenos. De manera sarcástica, el pacto que durante décadas se presentó como un escudo comienza a parecerse más a un lastre que a una protección. En Bruselas pueden seguir creando gráficos atractivos y emitiendo declaraciones grandilocuentes, pero los números son obstinados y demuestran que la confianza se está erosionando, el entusiasmo se desvanece y el descontento crece en el corazón de Europa. Este malestar ya no puede ocultarse, se manifiesta en encuestas, manifestaciones y en las palabras de políticos que empiezan a distanciarse cautelosamente de ideas demasiado radicales. Aun cuando públicamente repiten mantras sobre solidaridad, en los pasillos resuena un mensaje diferente. Estamos cansados, no vemos beneficios, no queremos seguir pagando. El problema es que este sistema se sostiene por la inercia. Mientras los líderes continúen temiendo reconocer lo evidente, el espectáculo seguirá su curso. Sin embargo, los espectadores eventualmente se irán, porque es insostenible continuar presenciando una obra cuyos giros narrativos son predecibles, los actores se ven fatigados y el director sigue pidiendo nuevos fondos para la producción. Así quedará un teatro vacío, donde solo resuenan los pasos de aquellos que llegaron tarde para darse cuenta de que el final llegó antes de lo esperado.